Y una de las constantes que observamos en el mundo de los negocios y a nivel pues, de muchos ámbitos, incluso en la comunicación política, son las crisis que muchas empresas enfrentan. Hay distintos ángulos para para enfrentarlas, sobre todo. Vemos una gran diferencia en cómo ocurre, por ejemplo, en compañías en Estados Unidos. Recuerdo el episodio del derrame de BP, de British Petroleum, en 2010, y el manejo de comunicación que hacían en términos de que el CEO salía rápidamente a dar una respuesta, o recientemente Delta, y diferencias que vemos con empresas mexicanas, alguna, por ejemplo, reciente, pues la de Grupo México con el río Bacanushi y Sonora, o la de Herdes, no, la Costeña más bien, siempre los ando confundiendo, la Costeña, que tuvo un escándalo. Y para hablar de este tema que es apasionante y es el pan de todos los días para muchas empresas, me da mucho gusto saludar esta tarde a Mauricio Curi, experto en manejo de comunicación. ¿Cómo estás, Mau? Muy bien, con un placer de poder estar aquí contigo, Rodrigo. Oye, pues es un tema, ¿no? A veces parece que las empresas les sorprende. Es evidente que todas las empresas tienen que tener escenarios de crisis. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una empresa? Y tener una respuesta ya preparada, aunque una crisis justo lo es porque no se puede anticipar demasiado. Así es. Pero sí que hay grandes diferencias entre manejarlas de una manera profesional y no. Sin duda, lo vemos tanto en la academia como en la práctica profesional. Uno de los factores fundamentales para atender una crisis es no minimizar cualquier hecho. Claro. La verdad es que las empresas tienen claramente dos tendencias muy marcadas. Una de ellas es aquella que solamente busca el tema de las relaciones públicas para lograr publicity. Exacto. Que lo único que desean es hablar sobre sus productos, sus marcas, sus promociones, y que, bueno, pues es respetable. Sin embargo, las empresas más profesionalizadas en la comunicación, las empresas globales principalmente, tienen un área de asuntos públicos con gente muy capaz, que a cada uno de los temas saben cuáles aristas pueden salirse de un parámetro correcto y desde ahí poder abordarlo de una manera proactiva para tener bien informada la opinión pública, ¿no? El caso reciente de lo que veíamos con la Universidad Panamericana, que pues sale a hacerle un anuncio a sus estudiantes sin percatarse de antemano que ese anuncio sí iba a ser público y que iba a terminar siendo la postura pública de la universidad. Hablando de ese caso específico, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es el primer paso en una crisis de esta naturaleza que tiene muchísimas complejidades, ¿no? Por el componente político obvio, por lo que implica con esto que se denomina en inglés stakeholders, o todos los componentes de la organización, que no solo son los académicos, los alumnos, los directivos, la sociedad, etcétera, ¿no? Es un asunto realmente complicado. ¿Cuál dirías tú que es el primer paso que se tiene que dar cuando uno enfrenta una situación de este tipo, que además, pues como ya decía, no era previsible, ¿no? O sea, uno no sabe si van a investigar no sé quién hace 25 años, etcétera. Así es. Sí, mira, la característica, como lo que decíamos, una crisis realmente sucede porque no la esperas. Claro. Es algo que no tienes contemplado. Si no, no es crisis. Si no, no es crisis. Entonces, en el caso de la Universidad Panamericana, sorprende que ellos son unos formadores, sobre todo en el tema de comunicación dedicada a la organización, comunicación organizacional, que pues no habían previsto que este tweet que le mandan o este comunicado que le mandan a los estudiantes iba a terminar siendo su postura pública. Lo que se debe de hacer es, primero que nada, entender de fondo cuáles son los riesgos que implican cuando una persona ligada a tu organización puede dañar la reputación de la misma. Aquí, sin duda, el daño reputacional más grande es para la institución, quien controla la calidad del documento en el rigor académico antes de ser publicado. Por eso es que todos los que estudiamos alguna vez tuvimos un asesor de tesis, claro. Porque uno de los principales factores para que ese documento pueda ser publicado es que el asesor de tesis te obligue a cumplir con un rigor académico en cuanto a citas, en cuanto a bibliografías ocupadas, en cuanto a toda la información que contiene este documento. Entonces, pues había que salir con una postura muy clara, y es en las condiciones en las que se emitió ese documento originalmente hace 25 años, las cuestiones tecnológicas en las que ese marco de referencia nos invita a ver el análisis del documento, se cumplió con un estándar, y se cumplió con un estándar avalado por las normatividades vigentes en ese entonces. Claro. Hoy
es otra cosa. Tú pones una página a compararse en Google y te refiere todos las fuentes de donde puede venir esa información. En ese entonces no existía. Sí, no era tan fácil. Entonces, ahora, analizando el documento en sí mismo, pues si tú traes las citas de toda la bibliografía ocupada como parte del estudio que se llevó a cabo, pues estás dando referencia y reconociendo a los autores. Obviamente, para los muy puristas, el no estar a pie de página, no entrecomillarlo, etcétera, es válido. Que hay toda una metodología, además, que te la enseñan en la universidad, incluso distintos estilos, y uno puede escoger, bueno, más bien te imponen cuál es el estilo que debes de citar, y a partir de ahí hay mucho rigor, pero como dices, pues ha habido un cambio y un salto tecnológico fundamental en los últimos 25 años en tecnologías de la información. Parece que se está dando acuse de recibo en muchos ámbitos de un cambio generacional, pero yo diría que más que generacional es un cambio de herramientas tecnológicas. Sin duda. A mí me sorprendía, por ejemplo, ahora con la crisis de Delta, que tuvo este apagón en Atlanta, que le llevó a tener que cancelar vuelos en todo el mundo, miles de personas afectadas durante esa mañana, y unas 2 o 3 horas después salía el presidente ejecutivo de Delta en un tuit, en un video grabado, pues, se ve de manera relativamente rudimentaria para lo que uno pudiera esperar, pidiendo disculpas, explicando la situación y planteando una solución. Lo vamos a arreglar. ¿Por qué? Porque en tiempos de redes sociales, y lo vemos con la costeña, pues esto, un día es el equivalente a un mes de antes, ¿no? Sin duda. Se ha sofisticado y hoy el público demanda inmediatez, ¿no? Es tan dinámica la comunicación que ya tenemos que si te limitas solo a atender medios tradicionales vas a quedar cojo. Y gracias a ellos se han desarrollado herramientas muy interesantes donde tú puedes ver no solamente las conversaciones que están llevando sobre temas específicos, sino también puedes ver mapas en donde se están detonando las conversaciones para que tú sepas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.